acompañando también lo que va a mencionar en minutos más Pedro Velar, representante legal de Horacio Cartes. Volvemos contigo, Blanca. Todos los miembros de la prensa, en este momento me presento ante ustedes para leer un comunicado del expresidente Horacio Cartes y luego estaré abierto a realizar o a responder las preguntas que puedan realizar todos los medios. El presidente Horacio Cartes comunica que ante la designación anunciada por la Embajada de Estados Unidos, niega y rechaza el contenido de las acusaciones, las que considera infundadas e injustas, que siempre estará comprometido a ofrecer todo el apoyo y la información de primera fuente que las autoridades necesiten para esclarecer los asuntos que cuestionan, que seguirá trabajando en el mismo rumbo, acompañando el fortalecimiento de la democracia, apostando a la inversión en el Paraguay y generando oportunidad y fuentes de trabajo a miles de compatriotas. En este momento puedo responder las preguntas que quisieran realizar los medios. Estoy a disposición de ustedes. Acá. Buenos días, doctor. La implicancia jurídica que tiene en Paraguay este anuncio hecho por la Embajada de Estados Unidos en la jornada, ¿cuál sería? Sí, efectivamente, luego de escuchar el anuncio realizado el día de hoy, en primer lugar, desconocemos específicamente cuáles son las acusaciones en particular, a qué hechos se refieren, en qué momento estos hechos ocurrieron y de qué manera estos hechos pueden ser calificados, ya sea como corruptos o como hechos ilícitos cometidos en el país o fuera del país. Por lo tanto, defendernos de una acusación que no tiene ningún contenido fáctico es prácticamente imposible de hacerlo. No conocemos en todo este desarrollo de ningún hecho en particular que responder. Hace referencia específicamente a un amigo y en tiempos de la presidencia, y por otro lado habla de un hecho reciente. ¿Podría tratarse de Messer y del caso del avión iraní a los que hacen referencia en la Embajada Americana? ¿Ustedes van a solicitar la documentación correspondiente o aguardarán las acciones de la Embajada? Bueno, si hacemos simplemente una hipótesis a partir de su pregunta y nos referimos al caso de Messer de manera hipotética porque no lo dicen, entendemos que hay una gran desinformación o una información interesada surgida desde el Paraguay para llegar hasta el Departamento de Estado para que se tome esta decisión. ¿Por qué digo desinformación? Porque claramente, si se refiere al caso Messer, es un proceso abierto en el Brasil, el cual el Superior Tribunal de Justicia de Brasil ha anulado toda prueba que determinó la orden de detención del expresidente en su momento en el año 2019. No solamente eso, se anuló todo el proceso, diciendo de que la conducta desplegada por el expresidente no constituye ningún crimen, ningún hecho punible, ningún delito. Entonces, mal podríamos hablar de que hay un acto de corrupción en la conducta del expresidente cuando lo ocurrido pasó luego de que él haya salido de la presidencia de la República. Y no olvidar de que todo aquel proceso en Brasil también se generó desde el Paraguay. Si nos referimos al segundo hecho, en la hipótesis de que se trate del avión utilizado para transportar carga desde el aeropuerto Guaraní hasta Aruba, también eso se trata de una tremenda mentira. Nunca la empresa Tabesa ni Tabacos USA ha contratado, ha tenido relación comercial o ha tenido algún tipo de pago a la empresa Entrasur, puesto que ella fue contratada y pagada por el consignatario y comprador final, que es una tercera empresa no vinculada o no que no es accionista Horacio Cartes. Entonces estamos hablando de informaciones sesgadas
que pudieron haber llegado a este órgano. Digo este órgano, me refiero al Departamento de Estado, que es un órgano político del gobierno americano. No es un órgano jurídico. Si fuera en el marco de un proceso que se le señale al expresidente como responsable de un acto ilícito, sería el Departamento de Justicia el que realice el anuncio o pida una cooperación internacional o pida haga un pedido de extradición. Entonces, tenemos que diferenciar bien y no confundir lo que es una decisión política de una información jurídica o judicial. Doctor, ¿recurrirán a instancias internacionales o Cancillería Nacional en todo caso, ya que esto puede considerarse una injerencia, intromisión de un país a otro país en tiempos electorales? Desde esa perspectiva, ¿qué nos puede comentar? El compromiso del expresidente de la República es de colaborar, clarificar y de ninguna manera entorpecer ningún tipo de investigación y de no compartir información. Para nosotros es muy importante compartir la información. Si se da un escenario en el cual pueda el expresidente acercar información en el ámbito que sea a organismos internacionales, ya sea el Departamento de Estado o el Departamento de Justicia, si fuera el caso, lo estaremos haciendo. Siempre con una actitud colaborativa, clarificadora, puesto que el expresidente tiene un gran compromiso con un gran electorado y por qué no también con un grupo empresarial importante que da miles de fuentes de trabajo en el Paraguay. Con esa gente está comprometida y con esa gente es la que va a trabajar para poder esclarecer estos hechos. Doctor, si bien no hay una acusación penal real, sí hay una acusación dentro de esta declaración que hacían, por ejemplo, que mencionaban que utilizó la presidencia para cometer esto, para encubrir estos actos ilícitos y también que participó de ellos justamente. ¿Eso no sería una acusación también para ustedes, parte de los Estados Unidos? Definitivamente es una acusación, pero en el Paraguay, en el país donde estamos, existe el Estado de Derecho, la presunción de inocencia. No existen procesos secretos del cual uno no pueda defenderse, puesto que si no me atribuyen un hecho en concreto y afirman de que yo soy responsable de un ilícito y no me dicen cuál es el ilícito, cuándo lo cometí, en qué situaciones, en qué circunstancias, estamos hablando simplemente de una declaración y no de un proceso en sí que pudiera derivar alguna sanción. Cuando ocurra eso, si es que ocurre, se defenderá y se clarificará todo. Pero hasta el momento nos parece una decisión que es injusta, puesto que se funda en hechos y en información que no es verídica, no es veraz y no se adecua a lo que realmente había ocurrido. Porque el proceso en sí, si partimos de vuelta de la hipótesis de la pregunta de la periodista, se trata de Darío Messer, la ayuda que se le atribuye al expresidente ocurre mucho tiempo después de que él salió de la presidencia. O sea, no puede atribuírsele un acto, una acción cuando él era presidente, puesto que el hecho que se le atribuye es posterior a la salida del mismo de la presidencia. Pero aquí en nuestro país, doctor, hay una investigación abierta también de la Fiscalía que encabeza justamente el fiscal Osmar Legal respecto también al informe CEPRELAT que tiene que ver con esta acusación que hizo Estados Unidos. En realidad, el proceso relacionado a Messer lo lleva adelante otra fiscal y después viene la denuncia del exministro Yucio, que entre paréntesis fue destituido por vínculos con una persona procesada por narcotráfico y detenida en Brasil por narcotráfico. Ese es el que denuncia un supuesto hecho de lavado de dinero, no de actos de corrupción en el gobierno, ni tampoco actos de terrorismo. La denuncia que hace Yucio en la Comisión Permanente del Congreso, que no tenía quórum en ese momento, cuando fue requerido para rinda cuenta sobre la seguridad interna, él acusa
y luego ante la CEPRELAB hace una presentación. Eso es un proceso que no tienen que ver, por lo menos en los hechos, con lo que, o en la calificación con lo que aquí está señalado en el comunicado leído el día de hoy. Ante esta situación, ¿él continuará con su candidatura a la presidencia de la ANR o dará un paso al costado, doctor? Mi función aquí está en responder posiciones jurídicas y explicaciones jurídicas que hagan relación a lo vertido el día de hoy. Las cuestiones políticas se harán en ese ámbito que yo no puedo responderle, pero no tengo ninguna información que él haya decidido dar ningún paso al costado ni retirarse. El expresidente está muy tranquilo, está con bastante paz y con la certeza de que esto se va a aclarar y de que va a ser de manera positiva para su persona, para su familia y para su proyecto político. ¿Qué efectos podría tener o ya está teniendo en las empresas del ex presidente? Hablamos de Tabacos USA y otras empresas vinculadas con los Estados Unidos. ¿Tendría un efecto dominó con otros bancos, con otras entidades para no hacer negocios? ¿Generaría un problema económico este mensaje? Y por otro lado, decía el embajador que no se trata de un informe político cuando las situaciones que justamente están en justas políticas en estos momentos, tanto el ex vicepresidente como otras personas que pugnan a la presidencia. Bueno, la incidencia que pueda tener en el grupo económico es justamente algo que el expresidente llevará un mensaje a todas esas familias que están vinculadas, que son miles de familias, de manera directa e indirecta, para llevar tranquilidad. Esto no se trata de ninguna sanción económica, ningún cierre de empresas, ningún tipo de congelamiento de fondos o cierre de actividades. Entonces hay que ser muy claros respecto a esto, de que eso no afecta el normal desenvolvimiento de las empresas. Respecto al segundo aspecto, es muy difícil creer de que esto no se trata de un acto político o que tenga incidencia en la política partidaria interna. Creemos de que todo esto, este fuerte lobby que ha existido de parte de los adversarios políticos del expresidente, derivaron en esta desinformación o información sesgada que nos dieron oportunidad a que nosotros podamos siquiera dar un argumento de manera oficial u oficiosa, si es que nos era requerido. Pero lo haremos a partir de ahora, ya sea directamente ante estas instituciones si amerita, o a través de los medios de prensa, para que pueda llegar la información de manera efectiva a estas instituciones. Definitivamente, el expresidente es víctima de una persecución desde el gobierno. La utilización de la CEPRELAB, de la Comisión Bicameral de Investigación y de otros órganos como del exministro del Interior, las denuncias que existieron, o del Banco Nacional de Fomento últimamente que se ha visto con el cierre de una cuenta, son todos actos políticos o actos absolutamente ilegítimos que tienen por fin incidir en cuestiones electorales, que por lo que se ve en las encuestas no tienen ninguna incidencia finalmente en los números. Siguiendo en la línea política, abogado, esto se da 4 años después de que el expresidente de la República abandona justamente ya su administración y se da también en un año electoral. ¿Qué mensaje ustedes están recibiendo al respecto dentro de un contexto obviamente político como lo es este año? No, definitivamente, no, como decía, es muy difícil creer de que esto no se trate de una acción política generada desde grupos interesados acá a nivel local. Y resulta hasta irracional en algunos momentos poder entender o poder comprender una situación como esta.
Y pongamos como ejemplo la hipótesis de la periodista que dice se relaciona al avión de Entrasur que vino a llevar mercaderías aquí de Paraguay. Este avión ingresa con permiso de la DINAC. ¿A cargo de quién está la DINAC? De la Presidencia de la República. Migraciones, a cargo de la Presidencia de la República. Policía Nacional, que dicen que acompañó a estas personas, a la tripulación, a cargo de la Presidencia de la República. La Senat hace toda una inspección de la aeronave y de la mercadería, a cargo de la Presidencia de la República. Entonces, ¿quién es responsable finalmente de la entrada de esa aeronave, de sus antecedentes, de las personas que lo integraron? La industria que deja la mercadería en zona primaria de aduanas a cargo de la Presidencia de la República, o es la Presidencia de la República y el gobierno el responsable respecto a esta situación. Porque surgen de medios argentinos, página 12, lo pueden leer y acceder, de que fuentes de Casa Rosada, del presidente Fernández, dicen de que el propio Mario Abdo Benítez, cuando lee la noticia, no porque órganos de inteligencia le hayan levantado el punto, cuando lee la noticia en los portales de los medios, dice, esto me va a servir a mí para atacarle al expresidente Horacio Cartes. Y creo que todos esos hechos revelan el verdadero origen y la verdadera intención de lo que luego deriva en un comunicado como el de hoy sobre información que no es correcta y que no se adecua a la verdad. El embajador esta mañana dijo que ellos tienen información fidedigna, por eso tomaron esta decisión. Usted dice de que hay una información sesgada. ¿De dónde creen ustedes que la embajada, que el gobierno de los Estados Unidos obtuvo la información para tomar esta decisión, o son conjeturas suyas nada más? No son conjeturas, puesto que la información se genera en Paraguay. Si se tratara de información que se genera por actos y hechos ocurridos en Estados Unidos, yo diría, bueno, de primera mano y de primera fuente él está recibiendo esta información. Aquí estamos hablando de supuestos hechos de corrupción ocurridos en Paraguay. Y la información tiene que venir desde Paraguay, o tiene que surgir de Paraguay, para que ellos se basen en esas informaciones. Las informaciones fidedignas, en el marco de una interpretación política, como es el Departamento de Estado, hace una interpretación política, no hace un juicio, sobre hechos, no hace un interrogatorio al que es acusado, no le permite el derecho a decir su versión o a presentar la documentación que lo desvincula del hecho. Entonces estamos hablando de una información sesgada, de una sola vía, y que no se adecua a lo que verdaderamente ocurrió en el país. Pero usted dijo de que todavía no saben de qué se tratan las denuncias las cuales está siendo investigado Horacio Cartes, sin embargo está diciendo de que no pudo responder a esas denuncias. O sea, ¿se está contradiciendo entonces? No, yo no estoy contradiciendo absolutamente nada. Él afirma hechos de corrupción en Paraguay durante su presidencia y vinculación con actos de terrorismo. Son dos cuestiones, pero no se basa en ningún hecho en concreto. No dice el caso tal o el caso tal, pero se relaciona a hechos ocurridos en el Paraguay. Entonces, al ocurrir en Paraguay, la información debe salir de Paraguay y no generada en hechos ocurridos en los Estados Unidos. No hay ninguna contradicción, simplemente es un orden en el análisis que estoy realizando y lógicamente, si se basa en información desde Paraguay, entendemos que es una desinformación, puesto que no se adecua a la verdad. Acabo de aclarar si se tratara del caso Messer o del avión, y aclarar correctamente de que no es como se señala en el comunicado. Mencionó que es una cuestión política y que se hizo lobby, que impidió inclusive la defensa de ustedes. ¿Quién o quiénes son los responsables para que se deriven esta decisión de ese gobierno? Y es cuestión de que recurran a toda la información de personas que estuvieron viajando o que estuvieron mencionando
a la embajada como un órgano que recibía la información y las denuncias. O sea que hay una profusa información respecto a eso que se puede acceder en todos los medios. No, en este momento no voy a dar nombres ni hacer un listado de personas, pero es harto conocido de quiénes fueron y cómo lo hicieron. Doctor, dos consultas. Primero, ¿usted afirma entonces que la Embajada de Estados Unidos se presta a este juego político aparte del grupo de Mario Audo Benítez? Y la segunda consulta, ahora mismo hay familiares de Horacio Cartes en Estados Unidos. Empiezo por el final, no hay ningún, no tengo información de que ninguno de los hijos esté en los Estados Unidos. Bueno, parte de lo que estaba manifestando el abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República, Horacio Cartes, con relación al anuncio hecho también hoy por el embajador de los Estados Unidos en Paraguay. Y vamos a seguir hablando en los puntos que mencionó Pedro Ovelar con Fernando y con Violeta también, pero queremos ya recibirlo a Nata.